La infidelidad es una tragedia donde quiera que se mire y donde quiera que se presente. Llámese en nuestra relación con Dios, en el trabajo, en la iglesia. Póngale en el matrimonio, en la familia, y es una tragedia de manera exponencial. Estamos con el tema de esta serie de sermones, tu familia, un instrumento de bendición. ¿Cuántos pueden decir junto conmigo, mi familia es un instrumento de bendición? Eso debe ser una realidad de nuestra vida, amén. Tu familia es un instrumento de bendición. Y le quiero decir, una de las razones es porque la familia es donde se inculca el valor de la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Diga conmigo, fidelidad. La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Enfoquémoslo un poquito más. La fidelidad a Dios. Hablamos también de la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la familia, la fidelidad en la iglesia, fidelidad en el trabajo, en las obligaciones, en la administración, etcétera. En todo es necesario ser fieles. En la página de significado.com le digo la acepción de la fidelidad. Es un valor moral que capacita al ser humano para cumplir con las promesas y compromisos asumidos. Es el cumplimiento de la palabra empeñada. Es la capacidad para no engañar ni traicionar a los demás. Fidelidad es la actitud de alguien fiel y confiable en quien se puede creer. Es alguien en quien puedes depositar tu confianza. Dos textos quiero dejarle en esta hora, dos textos de la palabra del Señor. Acompáñenme para leerlos, por favor. Los podemos leer. Primera de Corintios 4:2 y Apocalipsis 2:10. Y mire lo que dice la escritura en el 4:2. ¿Lo lee conmigo? Y dice, ahora bien, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Y Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida surte efecto desde aquí. Una persona fiel es una persona que tiene una promesa de parte de Dios, le imparte vida, le imparte bendición. Bueno, el Señor a manera de requerimiento dice, se requiere. Todos somos mayordomos. Todos somos administradores. Administras un peso, administras un restaurante, administras un hotel, una compañía. Administras tu vida, administras tu tiempo, administras tu familia. Administras tus posesiones, administras tu casa, tu cocina. Administras lo que le vas a poner a un platillo, administras, todo es administración. De hecho, Dios nos hizo administradores de todo, de nuestra vida, del tiempo, de la familia, del matrimonio, de todo. A todo le aplicamos administración, distribuimos un día, distribuimos una agenda, distribuimos un recurso, distribuimos un tiempo. ¿Sí me explicó? Y a todo le aplicamos administración. Buena administración, buenos resultados. Buena administración, mejores logros. Buena administración, mejor todavía.
En la familia es importante aplicar la administración y dice el Señor, se requiere de cada uno, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Fiel describe una persona en la que se puede confiar. Es una persona confiable, una persona que también actúa en confianza o en fe. Una persona que es fiel es una persona de fe. Y qué importante es que cada uno de nosotros seamos personas fieles. Viejo leal o viejo fiel es el nombre de uno de los muchos géiseres en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Consiguió su nombre del hecho de que durante años, o durante los años 20 y los años 30, hacía erupción más o menos con regularidad cada 65 minutos. Cada 65 minutos este geyser hacía erupción. Y debido a este hecho vino a ser famoso como atracción turística. Todos iban a visitar este geyser, viejo leal o viejo fiel. La gente admira la fidelidad o la lealtad no solo en un geyser, aleluya, que con regularidad lanza, según los expertos en este estudio, así lo estudiaron, 10,000 galones o 37,850 litros de vapor y agua caliente a una altura de 30 a 45 metros. Un espectáculo aquello, una fuente. Aleluya. Y no solamente se admira la fidelidad en un geyser, sino especialmente en las personas. Todos buscamos personas fieles. Todos necesitamos personas en quien confiar. Todos necesitamos personas en las cuales poder depositar un compromiso, un encargo, una petición y que te respondan. A esas son las personas fieles. Sí, especialmente esas personas que tienen ese modo de vivir que las hace confiables y fidedignas. Bueno, no se diga en el mundo de los negocios, lo que se espera de una persona a quien se le confía una responsabilidad es que sea fiel. Es probable que por tal razón el Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos escogió como su lema Semper Fidelis, siempre fiel. ¿Sabe que Dios requiere que cada uno de nosotros seamos fieles y que de esa manera cultivemos la fidelidad en todo nuestro estilo de vida? Y especialmente, como le decía, es en la familia donde se cultivan los valores morales, los valores espirituales, como el valor de la fidelidad. Cada uno de nosotros somos administradores de nuestra vida, de la familia, y la fidelidad viene a ser un valor que todos debemos tener y todos debemos cultivar. Repito, la contraparte es la infidelidad. Y la infidelidad en cualquier contexto es una tragedia. Eso a nadie nos gusta. Que te traicionen, que te queden mal, que no sean, que no, ¿sí me explico? Hablando de la infidelidad. Por tanto, Dios espera, y dice el texto, cada uno de nosotros que en todo seamos fieles. Fieles a Dios, fieles en la iglesia, fieles en el matrimonio, fieles en la familia, fieles en el trabajo, fieles en el servicio a Dios, fieles en la administración de los dineros, fieles en lo que hacemos, que en todo seamos hallados fieles. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y parte de esa imagen de Dios en cada uno de nosotros es tener la capacidad de administrar y de ser fieles. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la primera observación en esta línea es, si te dijera que pienses en el máximo ejemplo de fidelidad, seguro pensaríamos
¿En quién? ¿En quién? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Dios es siempre fiel. Dios no te traiciona. Dios está ahí en las buenas y en las malas. Dios siempre está presto. Dios siempre está solícito. Dios siempre está cuando tú lo llamas. Dios siempre es fiel. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No hay otro mayor ejemplo de fidelidad. Dios espera que nosotros, sus hijos, en todo seamos fieles también. El salmista dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Porque Dios espera que cada uno de nosotros no traicionemos la naturaleza que Dios nos ha dado, sino que cada uno de nosotros seamos fieles en todo momento y en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. Que seamos fieles en la familia y que de esa forma se cultive el valor de la fidelidad. Dios es fiel. Y nosotros que hemos creído en Él participamos de su naturaleza. Y parte de la naturaleza que Dios nos ha dado es que seamos fieles. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo aquel que alinee su vida a la vida y al mandamiento de Dios tiende a ser fiel. Cuando fuimos a Tecra en Sleish, ahí en Tecate, que alberga como unos 10,000 trabajadores. Y recuerdo que en aquella ocasión yo metí una solicitud para trabajo ya hace algunos años. En aquel entonces estudiaba yo en el tecnológico ahí en Durango. Y llegué a pedir trabajo y me metieron con la oficina de la administradora o de la contadora. Y luego me dice: pues dame tu solicitud. Y dice ahí: ¿qué religión? Y yo le puse: cristiano evangélico. Dijo: híjole, a esas personas que son cristianas, esas entran sin tocar baranda, ellos ya están con el trabajo. Dijo: pero a ti no te podemos dar trabajo. Le dije: ¿por qué? Dijo: porque la verdad tú tienes un grado de estudio superior al que nosotros requerimos aquí. ¿Sí? Estás estudiando la ingeniería civil, vas en tal semestre, etcétera, etcétera. Dijo: así es de que tú puedes encontrar un mejor trabajo que el que nosotros ofrecemos aquí. Pero mucha gente de la que nosotros tenemos son creyentes. Entonces yo le dije: oiga, y a propósito, o sea, ¿por qué? ¿Qué encuentra en un cristiano que usted inmediatamente le da trabajo? Dijo: son personas fieles. Son personas que llegan temprano. Son personas que son fieles. Son personas que no te van a causar problemas. Son personas que cumplen con su horario de trabajo. Son personas que aquí están. Son personas que son productivos, son personas dignas de confianza, son personas que no te van a traicionar, son personas que se van a pegar al reglamento, son personas que van a trabajar, son personas fieles. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nosotros participamos de la naturaleza divina. ¿Cierto? Pajarito, pues tiene su piquito, tiene sus alitas, sus patitas. Tiene su colorcito, si es gorrión, si es chanate, si es cuervo, si es lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque son fieles a su naturaleza. Cantan de la misma forma, se mueven de la misma forma, comen casi lo mismo, porque son fieles a su naturaleza. Un hijo de Dios que es infiel va remando contra naturaleza, porque Dios espera que cada uno de nosotros seamos fieles en toda nuestra forma de vivir. Y el Señor dice: mis ojos pondré en los fieles de esta tierra. Nosotros mismos esperamos de Dios y de las demás personas fidelidad. Dios es fiel, pero espera, tu hijo espera de ti que tú seas fiel. Tu marido espera de ti que tú seas fiel. Tu esposa espera de ti que tú seas fiel. ¿Sí me explico? En tu empresa esperan que tú seas fiel, que no traiciones. Por eso la fidelidad es un valor invaluable, incalculable. Todos esperan que nosotros seamos fieles.
Y aún dice de los testimonios del Señor que son fieles porque su palabra es fiel. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios es fiel. Nosotros, sus hijos, somos fieles y la palabra de Dios es fiel. ¿Está conmigo? Pero lo interesante es el cómo. Lo segundo, ¿cómo cultivar la fidelidad personal y familiar? Este valor es importantísimo. Que se cultive en la mesa, que se cultive en las habitaciones, que se cultive ahí en nuestra cocina, en nuestra sala, en los patios de nuestra casa, que se cultive para que ese valor se haga manifiesto en todos los roles de trabajador, de estudiante, de esposo, de esposa, de hijo. ¿Cómo? Lo interesante es el cómo. ¿Cómo yo voy a cultivar la fidelidad personal y la fidelidad familiar? Algunos consejos. Número 1. ¿Cómo dice? Sencillo. La vida es sencilla. Los consejos de Dios son sencillos. Y yo le voy a invitar que seamos prácticos en esto. Y qué importante es esto. Ponga la infidelidad en el matrimonio y lo primero que se pierde es la confianza. Porque es el primer resultado que se da cuando viene una infidelidad. En cualquier ámbito se pierde la confianza. Por el contrario, estos pasos hacia cultivar la fidelidad afirman la confianza. Y para eso, en nuestra familia es importante que seamos firmes en lo que nosotros comenzamos y lo terminemos. No seas de las personas que dejan a medias las cosas. Evita la procrastinación, esto es dejar para mañana lo que debes hacer hoy. Dilatar lo que comenzaste, dejar inconcluso el proyecto, el trabajo, la tarea no es bueno. Una persona fiel comienza y termina, se esfuerza por hacer la tarea, se esfuerza por cumplir. Cúmplele a tu familia lo que le has prometido. Cúmplele a tus hijos si algo le prometes. Cúmplele a tu esposo, a tu esposa, y sé firme en eso y llévalo a la práctica. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. No seamos de los que prometemos y no cumplimos. Dice el Señor, mejor no prometas, pero una persona que no promete es una persona que va de los compromisos, y el compromiso marca la diferencia entre los soñadores y los hacedores. El compromiso marca la diferencia, el que solo piensa pero no hace. El compromiso marca la diferencia en las familias de bendición, en la iglesia y en la sociedad. El compromiso va de la mano de la fidelidad. Sea firme en lo que comienza, termínelo. El segundo consejo va de la mano. Cumple lo que prometes. Aplícate y ¿qué? Y sé responsable. Qué terrible es cuando somos irresponsables. Quedamos una hora y llegamos después o nunca llegamos. Hacemos promesa y somos ligeros en no cumplirla. Pero eso trasciende en el ejemplo de los padres hacia los hijos, entre los hermanos mayores a los menores, entre los líderes o miembros de la iglesia, en cualquier relación interpersonal. Cumplir y no prometer es no aplicarse, es ser irresponsable. Este valor se cultiva en la familia. Es en la familia donde se educa, es en la familia donde se enseña, es en el hogar donde nuestros hijos, nuestras hijas van a aprender el sentido de la responsabilidad, y es parte de la fidelidad. Sé fiel a tu decisión, a tu compromiso. Planea y decide en tu presente de tal modo que cumplas con lo que has prometido. Mire lo que dice Santiago: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Esto está poderoso. Parafraseado. Para que no caigáis en condenación. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque lo que es más de esto, del maligno procede, del diablo procede. A veces somos ligeros y no cumplir lo que nosotros prometemos. Pero eso, dice la palabra del Señor, nos lleva a condenación. Por lo tanto, Dios espera que nosotros nos apliquemos y seamos fieles en nuestras responsabilidades y en los compromisos que tenemos y en los compromisos que adquirimos. Quedaste de estar a las 5, está a las 5. Quedaste de llevar algo, llévalo. Quedaste de hacerlo, hazlo. Quedaste de estar, está. Quedaste de dar, dalo. Quedaste de, etcétera. Cumple lo que prometes. Papá, cumple lo que prometes. Mamá, cumple lo que prometes. Hermano, cumpla lo que promete. En la familia se cultiva el valor de la fidelidad. Y la fidelidad está íntimamente ligado con el compromiso y la responsabilidad. ¿Cuántas veces el hijo y la hija dice: es que lo aprendí de mi padre? A ser serio, a ser fiel, a ser responsable, a cumplir. ¿A qué cree que se deben papeles y papeles y papeles y firmas y firmas y firmas y más firmas? Cuando antes decía: es que mi palabra vale. Pues ahorita la palabra no vale. Y te dan formatos y formatos y formatos para firmar, ¿sí me explico? Y te piden papeles y papeles, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el alto índice de irresponsabilidad y falta de compromiso en el cumplimiento de nuestros deberes, en el cumplimiento de nuestras promesas, en el cumplimiento de los compromisos. Por eso una forma de cultivar la fidelidad en la familia es que seamos hombres y mujeres cumplidores y responsables. ¿Está conmigo? ¿Todavía está conmigo? Bueno, estamos hablando de algo importante para nuestra vida. Y dices tú: pues ¿dónde aprendió a llegar tarde? ¿Dónde aprendió a ser mentiroso? ¿Dónde aprendió? Negativamente hablando, ahí está, se aprende en la familia. Lo tercero, el tercer consejo de cómo cultivar la fidelidad personal y familiar. Si Dios es un ejemplo de fidelidad, participar de la naturaleza de Dios nos hace fieles, nos hace comprometidos y responsables. El consejo es: sirve a Dios. Quiero decirle que el término fidelidad, del latín fidelitas, significa servir a Dios. Una persona que es fiel hace algo bueno y sirve a Dios. El consejo es involucrarnos en algún área de servicio en la iglesia y ser fiel en ello. De ejemplo de servicio a Dios. Eso cultiva la fidelidad a Dios en la familia, a los tuyos. Aprendemos: papá y mamá sirven en la iglesia. Papá y mamá son fieles a Dios. Pagan sus diezmos, sus ofrendas, oran, asisten, se involucran, porque es parte de la fidelidad a Dios. Y el hijo aprende, la hija aprende y siguen los pasos de papá y de mamá. Qué importante ser fieles a Dios. Pero en el ámbito del matrimonio, qué importante es que la pareja sea fiel a su cónyuge. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí. ¿Tú de dónde saliste tan alegre? Pues es que papá tenía varias mujeres, ya daba de mujer en mujer o de hombre en hombre. Y de tal palo, hijo de tigre, el que con lobos anda. La trascendencia del ejemplo. ¿Está conmigo? La trascendencia del ejemplo. Qué importante es que seamos un ejemplo de fidelidad.
Y a través del servicio a Dios, de hecho, el mismo término nos liga que la fidelidad es servicio a Dios. Entonces, qué importante es que como familia nos involucremos. Qué importante es que involucremos a nuestros hijos, que involucremos a nuestra esposa, que involucremos a nuestro esposo, que todos como familia procuremos servir al Señor. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, ¿como qué? Como el que sirve. Porque ejemplo hemos recibido del Señor, no solamente un ejemplo de humildad, sino un ejemplo de servicio, para que hagamos como Él ha hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Llevamos tres consejos. Número 1, sea firme en lo que comienza. Número 2, cumpla lo que promete. Número 3, sirva a Dios. Todos tienen que ver con un ejemplo de fidelidad. Número 4, el cuarto consejo. ¿Cómo dice? No sea como la chimoltrufia, ¿verdad? O como Cantinflas, como Mimo. Tiene algo de bueno, pero como dice una cosa, dice otra. El consejo de fidelidad para cultivarla, sea congruente con sus palabras. Si dice, entonces haga, porque decir y no hacer es fatal en el cultivo de la fidelidad. Haga que sus actos respalden sus palabras. Seamos un ejemplo de fidelidad. Si decimos algo, seamos congruentes con ese ejemplo. Si prometimos, vamos siendo congruentes con lo que decimos. Una o de manera retórica, una demanda de los hijos hacia los padres es: si dijiste, cumple lo que me dijiste. Tiene que ver con la fidelidad. ¿Está conmigo? Sea congruente con sus palabras. Si dice que llega, pues llegue. Si dice que va, pues vaya. Si dice que no está, pues no esté. Mateo 23:3 dice: así que todo lo que digan, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ser congruente con nuestras palabras es importante. Y hasta te dije, tú me dijiste, ¿recuerdas lo que me dijiste? Pero entonces, ¿por qué no lo haces? Hijo, ve a la iglesia, pero tú no vienes. Pórtate bien, pero tú te portas mal. Haz así, pero tú haces asá. Tiene que ver con la fidelidad. Yo voy a ser fiel y voy a procurar ser un ejemplo para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, para mi nieto, para los que son parte de mi familia. Procuraré ser un ejemplo siendo fiel a Dios, porque Dios es fiel conmigo, siendo fiel en mi modo de vivir, de actuar, de hablar, ser congruente con mis palabras. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque nuestras palabras tienen poder, porque nuestras palabras tienen autoridad, porque nuestros hijos se fijan en lo que hablamos y en lo que decimos, se fijan en lo que nosotros nos comprometemos. Entonces vamos siendo congruentes con nuestras palabras. Quinto consejo. ¿Cómo dice? ¿Cuándo? ¿Qué dice el Señor? Que hablemos verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad no es dejar de mentir. ¿Sí me escuchó? Hablar verdad no es dejar de decir mentiras. Hablar verdad es hablar verdad. ¿Sí está conmigo? No es suficiente con dejar de mentir, hay que hablar la verdad. Y qué importante es hablar la verdad en el hogar. ¿Sí está conmigo? Dejar de mentir y hablar verdad. No sea de lo que le dicen a sus hijos, ¿verdad? Dile que no estoy.
Cuando llegue el abonero de Coppel, dile que no estoy, dile que me fui. Y en este contexto, mentira es mentira, no hay mentiras blancas ni mentiras negras. Se den las mejores familias, hermano, hermana, no mienta, no diga mentiras. No hay mentiras buenas, no hay mentiras piadosas, mentira es mentira y la mentira es pecado y su origen es el diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. En el contexto del retiro yo oraba a Dios y el Señor me daba una visión acerca de la importancia de hablar verdad. Y en aquella visión el Señor me la dio 3 veces, 2 veces. Y yo soñaba bestias semejantes al lagarto, al caimán, al cocodrilo, que salían del agua y devoraban personas, y devoraban familias, y devoraban ministerios, y devoraban iglesias, y devoraban empresas, y devoraban colonias, y devoraban países enteros. 1 vez y 2 veces. Se levantaban del agua, aquellos como cocodrilos, eran bestias, y abrían sus fauces y devoraban, y una vez más y devoraban y tragaban y destruían. Y me dice el Señor, así es la mentira a quien la practica, porque el diablo, cual bestia, agarra ocasión y acaba con personas, con familias, con ministerios, con iglesias, con empresas, con colonias, con pueblos, con naciones. Así es la mentira. ¿Qué tenemos que hacer para cultivar la fidelidad? Hablar con la verdad. Levante la mano los que pueden confiar en alguien que dice mentiras. ¿No hay uno? ¿Ni siquiera uno? Claro que no. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres dignos de confianza, cultivando la fidelidad. Siempre hable con la verdad. Deje toda mentira. La mentira está en contra de la lealtad, está en contra de la fidelidad. No existen mentiras, como le dije, buenas, blancas, piadosas, ni mentiras necesarias. No hay mentiras necesarias, ni usted necesita mentir, todas son mentiras. Hable verdad cada vez, esta es parte de la fidelidad. Por lo cual, repito, desechando la mentira, diga conmigo, desechando la mentira. Habla verdad cada vez, esta es parte de la fidelidad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos familia, porque somos hermanos, porque somos del cuerpo, somos de la iglesia, somos esposos. Nos debemos confianza, nos debemos fidelidad. La infidelidad es parte de la mentira, o la mentira de la infidelidad. La mentira siempre va a acarrear problemas y siempre nos llevará a la infidelidad, porque la mentira es contrario a la verdad y la verdad es la realidad de todas las cosas. ¿Sí está conmigo? Y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el engaño cautiva, el engaño hace tropezar, el engaño acaba con personas, familias, acaba con matrimonios. Ponga la mentira en el contexto del matrimonio y dígame cuál es el resultado. Entonces hay que desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque la infidelidad es traición, pero la verdad trae libertad. La verdad edifica, la verdad construye.
La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es algo bueno, la verdad está respaldada por Dios. La verdad construye, la verdad levanta, la verdad trae bendición, trae beneficio. Cristo es la verdad. Por eso es importante hablar verdad y siempre hágalo. Aunque la verdad sea impopular. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que se dice, la verdad que no peca, pero incomoda. Porque es impopular, la verdad es impopular. Pero ¿por qué es impopular? ¿Sabe por qué? Porque en el mundo se nos ha habituado a hablar con mentira, a engañar. Y eso lleva a la infidelidad, porque la infidelidad es una especie de mentira. No es apegado a la verdad, no es apegado al mandamiento, no es apegado a lo bueno, no es apegado a la ley, no es apegado a lo que ayuda, a lo que bendice. Entonces la fidelidad, para cultivarla, siempre hay que hablar ¿con qué? Con la verdad. El sexto consejo. ¿Cómo dice? Tenga respeto por las leyes. Tenga respeto por la autoridad. Tenga respeto por los lineamientos. Y cuando hablábamos del respeto, pues en todos los ámbitos hay respeto. Dios trabaja con niveles de autoridad. Dios trabaja porque el mandamiento es bueno. Pero en todo ámbito Dios trabaja con niveles de autoridad porque en todo lugar hay una autoridad y se merece respeto. En la iglesia hay una autoridad, en la escuela hay una autoridad, en el salón de clase hay una autoridad, en el hogar hay una autoridad, ¿cierto? La oficina hay una autoridad, en el gobierno hay una autoridad, en todas partes hay una autoridad. Y el sometimiento a la autoridad cultiva la fidelidad, el sentido de pertenencia. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles respetando las leyes, respetando la autoridad, respetando los lineamientos. Eso cultiva la fidelidad, eso hace familias buenas, eso hace matrimonios buenos, eso hace compañías buenas. Toda compañía tiene un lineamiento. Toda oficina tiene un lineamiento porque hay una autoridad y se cultiva la fidelidad cuando nosotros enseñamos a nuestra familia a cumplir con las leyes, a cumplir y respetar la autoridad. Dios trabaja con niveles de autoridad porque las autoridades en cualquier ámbito proveen de una cobertura y de una protección sobre tu vida. Y estamos hablando de un ámbito espiritual que trasciende en todos los ámbitos. Porque si yo me someto al patrón, si yo me someto a la autoridad, el patrón y la autoridad me proveen una cobertura física, social, laboral. Pero lo más tremendo es que nos provee una cobertura de carácter espiritual. Todos debemos de tener señal de autoridad sobre nuestra cabeza. En el hogar hay una autoridad. En la familia hay una autoridad. ¿Está conmigo? Eso cultiva la fidelidad. Pero si nos saltamos las trancas, nos pasamos los saltos, no respetamos al jefe, no nos sometemos a los horarios, no nos sometemos a los lineamientos, llegamos a la casa a la hora que nos da la gana, nos sentamos a comer a la hora que nos da la gana y no cuando la autoridad marca el lineamiento. Aquí entras a las 8 y sales a las 7, no hay más. Pero si no eres fiel a ese horario, te estás brincando la autoridad. Y a muchos se nos hace fácil, pero cuando te brincas la autoridad, te sales de la cobertura física, social, laboral y espiritual.
Y cuando tú te sales de la cobertura, estás a expensas del maligno. Esto no es sencillo, esto no es algo ligero. Por eso es importante que enseñemos la fidelidad en la familia, que enseñemos la fidelidad en el matrimonio, porque dice la Escritura, debes tener señal de autoridad sobre tu cabeza. Lo dice con respecto de la mujer, pero es expresamente de la mujer, no. Lo dice en el contexto familiar, eclesiástico, laboral, en cualquier ámbito. Siempre la fidelidad está ligada al buen ejercicio de la autoridad y del sometimiento a la autoridad y a las leyes. Respetemos la palabra de Dios, respetemos los mandamientos, las reglas, no las transgredas, procura respetar la autoridad. Estamos hablando de cultivar la fidelidad y esta tiene que ver con el respeto a la ley, a la autoridad. Por eso dice Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, diga conmigo, no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Hermano Ramiro, ¿quieren que prenda otro aire? Póngalo, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver la trascendencia de respetar los lineamientos, las leyes, las autoridades. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo te ve que respetas los saltos cuando está en rojo? ¿Qué va a pasar cuando tu hijo te ve que le hablas con respeto a alguien que tiene un uniforme azul? ¿Qué va a pasar cuando tu hijo te oye que hablas bien de tu patrón, que hablas bien, etcétera? ¿Qué va a pasar? Estás cultivando un ejemplo de respeto y el respeto contribuye a la fidelidad. ¿Sí está conmigo? Porque yo soy fiel al mandamiento, al lineamiento. Y yo aprendí de mi padre, de mi madre, a respetar a las demás personas. Yo aprendí a someterme a la autoridad en cualquier ámbito. Esté en la oficina, esté en la escuela. En la escuela hay una autoridad, en el salón de clase hay una autoridad, el maestro, el director, porque Dios trabaja con niveles de autoridad. Y cuando tú te sometes a la autoridad, recibes beneficio de la autoridad. ¿Sí me estoy a entender? Y repito, la trascendencia es que Dios provee cobertura cuando tú respetas las leyes y los lineamientos. Dios está contigo. Dios te respalda. Dios te ayuda. Pero si tú no cumples con eso, te sales de la cobertura del Señor. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Número 7, el séptimo consejo. ¿Cómo cultivar la fidelidad? Estamos en esto. ¿Cómo cultivar la fidelidad en lo personal y en lo familiar? Número 7. ¿Cuál es el séptimo consejo? Está presente en los momentos difíciles de tu familia. Sea cual sea la situación, tu presencia cuenta. Sé fiel a los tuyos. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Podemos tomar ejemplo de aquí? ¿Podemos tomar ejemplo? Esto rompe con todos los paradigmas y con nuestro sistema de pensamiento. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a su naturaleza, porque Dios es fiel. Parte de los atributos de Dios es que Él es fiel. ¿Está conmigo? Dios es fiel. Y cuando tú permaneces fiel, estás alineado a la naturaleza que Dios te dio como hijo de Dios. Y Él está presente en los momentos difíciles. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Y esto no es sencillo de pensar.
Pero estamos hablando de cultivar, estamos hablando de ayudar, estamos hablando de aportar, de que esto crezca en la familia, de que esto crezca en el matrimonio. Pero qué tremendo cuando él es infiel o ella es infiel, o qué tremendo cuando no, el hijo no muestra fidelidad, no muestra respeto, no muestra obediencia. Esto está serio. Pero Dios no desecha para siempre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí me explico? Porque Dios es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. No puede negarse a sí mismo porque es parte de su naturaleza. Yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a mi familia, yo quiero estar con mi familia, pero ¿cómo necesitamos crecer? Porque si fue infiel, si me mintió, si se hizo las cosas mal, si se enojó, si no me obedeció, si no hizo lo que yo le decí, lo que yo le dije, lo que le ordené, entonces reaccionamos. Y quiero decirle una cosa: Jesús no reaccionaba, Jesús actuaba en base a su naturaleza. Y Él es fiel. Tú lo llamas y Él está ahí. Tú le hablas y Él te responde. Tú le tomas en cuenta y Él viene. ¿Está conmigo? Porque Dios es fiel, pero Él espera que nosotros también seamos fieles. Los momentos difíciles, por cierto, algunos tienen que ver con sufrimiento, algunos tienen que ver con enfermedad, algunos tienen que ver inclusive con pecado, con mal comportamiento, algunos tienen que ver obviamente cuando las cosas no están yendo bien o viento en popa. Ahí es cuando se requiere de una persona fiel. Ahí es cuando se requiere estar para los nuestros. Esto es sencillo. Quien diga que es sencillo no sabe lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Porque no es sencillo. Trabajar, cultivar, regar, abonar, no es sencillo. Pero tenemos que dar pasos hacia adelante. Esté presente en los momentos difíciles de sus hijos, de sus hijas, en el matrimonio. No todo es color de rosa, no todo es viento en popa. Hay que construir, hay que edificar, hay que formar, hay que ayudar, y es necesario cultivar el valor de la fidelidad. Porque Dios es fiel, nosotros podemos ser fieles. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Esté presente en los momentos difíciles de su familia. Porque hay corazones necesitados, hay corazones dolidos. En aquella ocasión, el padre de familia estaba muy triste. No sabía cómo hacerle. Su hijo Panchito se había ido de la casa. Le había fallado, habían tenido problemas. Panchito se retiró y se fue. No supo para dónde, no sabía dónde, no sabía cómo encontrarlo. Pidió consejo: ¿cómo le haré? Necesito encontrar a mi hijo Panchito. Alguien le sugirió: pues pon un aviso ahí en el periódico de mayor circulación. Panchito lee el periódico, le gusta leer a mi hijo. Estoy tan apenado, necesito pedirle perdón. Pues hazlo, quizás resulte. Y puso el anuncio, el clasificado ahí en la primera plana: Panchito, soy tu papá, hijo, perdóname, quiero verte, quiero pedirte perdón. Mira, Panchito, donde quiera que estés, si ves esta noticia, este desplegado, nos vemos ahí en la plazuela, ahí en la plaza de la ciudad, en tal parte. Ahí nos vemos, mañana a las 6 de la tarde, Panchito, ahí nos vemos. Por favor, hijo. Papá se presentó a las 6 de la tarde. ¿Sabe cuántos Panchitos había?
que se da. Dice la palabra del Señor que todos fallamos, que hay tropiezos, que hay situaciones difíciles en la vida, en la familia, que hay situaciones adversas, que se dan los problemas entre los padres y los hijos, entre los hijos. ¿Está conmigo todavía? Se necesitan personas fieles, que estén, que sean, que no reaccionen, que actúen, que no se muevan, que manifiesten un solo carácter de acuerdo al Señor como hijos de Dios. Vamos cultivando la fidelidad en el ámbito de la familia. Hagámoslo en lo personal, hagámoslo en lo familiar. Hay que estar presentes en los momentos difíciles, procurando ser fieles. Y por último, el octavo consejo: dale valor a los pequeños detalles en todo. La fidelidad comienza con lo poco para manifestarse en lo mucho. Así se cultiva la fidelidad. Bueno, Dios dice, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí me explico? Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Lo más grande está hecho de pequeños detalles. Las amistades más grandes se cultivan con los pequeños detalles. Las grandes empresas se hacen de los pequeños detalles. Los grandes gobiernos se hacen de los pequeños detalles. Las grandes relaciones se hacen paso a paso y poquito a poquito. Los grandes valores se aprenden de la misma forma, y despacio y con pequeños detalles se cultiva un gran imperio, un gran gobierno, una gran familia, una gran vida, un gran matrimonio con los pequeños detalles. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. A partir de hoy, dele valor a los pequeños detalles. Dios se fija en los pequeños detalles. Dios ve los pequeños detalles. Dios ve las lágrimas. Dios ve el gemir. Dios ve las dos blancas que se traen al altar. Dios ve cuando tu corazón. Dios ve cuando el murmullo de aquella mujer como Ana. Dios ve los pequeños detalles, porque con los pequeños detalles se hacen las cosas grandes, y los valores se cultivan cada día con los pequeños detalles. Así se aprenden los hábitos. Así se aprende a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Así se aprende a decir gracias por el favor recibido. Así se aprende a cepillar los dientes despacito. Así se aprende a comer, ¿verdad? Así se aprende lo que es grande. Lo que es grande no nació grande, no estuvo grande. Los hábitos, no nacimos con los hábitos, se aprenden. El carácter se forja de los pequeños detalles y de decisiones día con día. Así crecen las plantas. Así se hacen las recetas y los banquetes, con pequeños elementos que se conjugan para lograr algo. Así se cultiva el amor, de pequeños detalles. Entonces los detalles cuentan. Dele valor a los pequeños detalles en todo. Con respecto a su familia, sus hijos, su matrimonio, con respecto a su cónyuge, dele valor a los pequeños detalles en todo, porque los pequeños detalles van a hacer cosas grandes, y las cosas grandes van a manifestar fidelidad. Y cuando hay fidelidad hay cobertura, cuando hay fidelidad hay crecimiento, cuando hay fidelidad hay bendición de parte de Dios, porque Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y la fidelidad es un cúmulo, una práctica, un hacer
Entonces, en mi familia, yo quiero cultivar el valor de la fidelidad, porque Dios bendice a los que son fieles. Y los que son fieles hallan gracia delante de todas las personas. Los que son fieles hallan gracia delante de los patrones. ¿Cierto o no? Los que son fieles hallan gracia en donde quiera que se mueven. Porque allí están, porque sirven, porque se entregan, porque hacen, porque producen, porque son congruentes. Los fieles de la tierra, dice el Señor. Entonces vamos siendo fieles en lo muy poco, porque eso nos va a hacer fieles en lo mucho. ¿Sí está conmigo? Cultivar el valor de la fidelidad. Lo tercero es que ¿Dios qué? Dios recompensa a los que son fieles. Yo quiero que mi familia sea recompensada. Yo quiero ser recompensado. Yo quiero que mis hijas sean recompensadas en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Yo quiero que mi descendencia sea recompensada delante de Dios. Pero si yo quiero eso, yo necesito cultivar el valor de la fidelidad en mi hogar, con mi familia. Enseñarles cómo ser fieles a Dios, cómo ser fieles en cualquier ámbito donde se desarrollen, que sean personas que tengan la recompensa y el favor del Señor. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y el Señor mismo se compromete. Y yo, ¿qué dice el Señor? Y yo te daré. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Acaso sabemos lo que estamos escuchando? ¿Hasta dónde nosotros somos fieles? ¿Hasta dónde es la recomendación de ser fieles? No la vamos a condicionar, porque somos muy dados a condicionar la fidelidad. Yo voy a ser fiel si Él me es fiel. Yo voy a ser fiel si, y enumeramos las características de fidelidad. Yo voy a ser fiel si se dan estas condiciones. Yo voy a ser fiel si, ¿cierto? Y tendemos a condicionar la manifestación de fidelidad. ¿Sabe qué, hermano? La fidelidad no se condiciona. El consejo del Señor es ser fiel hasta la muerte. O dígame usted, en el matrimonio, ¿hasta dónde se debe ser fiel? Hasta la muerte. Y eso constituye para nosotros una base de fidelidad y de acción en cuanto a la fidelidad. Yo voy a ser fiel a Dios. Ahí comienza todo. Yo voy a ser fiel al Señor hasta la muerte. Y Él me va a dar la corona de la vida, porque Dios recompensa a los que son fieles, a los fieles de la tierra, a los fieles aquí en la tierra y a los fieles en el cielo. Dios los recompensa. Al hombre, a la mujer que es fiel, Dios lo recompensa. Al hijo que es fiel, Dios lo recompensa. Al trabajador que es fiel, hay recompensa. Dios lo recompensa. Aunque el patrón no lo recompense, pero Dios lo recompensa, porque Dios sabe recompensar a los fieles de la tierra. Y dice: te daré la corona de la vida, no solamente aquí, hasta la eternidad. ¿Quiere que su familia sea bendecida? Enséñelos a ser fieles. ¿Quiere que sus hijos sean bendecidos? Enséñeles el valor de la fidelidad. ¿Quiere usted ser bendecido? Sea fiel, y Dios lo recompensará. ¿Sí está conmigo? Y la fidelidad tiene que ver con ser personas dignas de confianza, con ser personas que estamos, con ser personas, ¿sí me explico?, para el Señor. Tiene que ver con la fidelidad. Repito, la infidelidad en cualquier ámbito es una tragedia.
Y en este ámbito no solamente Dios pone los ojos sobre los fieles, todos ponemos los ojos sobre los fieles. Porque si hay una persona que está aquí, si hay una persona que se aplica, si hay una persona diligente, si hay una persona responsable, si hay alguien que está aquí, uno se fija en esa persona. ¿Por qué se fija? Porque está aquí, porque se mueve, porque se aplica, porque dice uno y ahí está. ¿Y a poco no es así también? ¿A quién le manda usted para que haga? ¿Al que obedece o al que no obedece? El que obedece es fiel, el que no obedece es infiel. Y usted le atribuye un valor, una seguridad, y hasta le da gana de bendecir a esa persona. ¿Por qué? Porque es fiel. Las personas que son fieles son las personas más valiosas en cualquier ámbito. En el ámbito familiar, gremial, en el ámbito de la iglesia, las personas fieles son las más valiosas. ¿Por qué? Porque son fieles. ¿Sí está conmigo? Entonces, el desafío de hoy para cada uno de nosotros es cultivar la fidelidad en lo personal y en lo familiar.